o admirador.
Bien, buenos días nuevamente a todos los que nos acompañan en la sesión número 6 del ciclo de conferencias en lo que respecta a la reforma y actualización curricular. Bien, hoy día vamos a tener la conferencia denominada Elaboración de sumillas en los cursos específicos y de especialidad. Para ello, contamos con la presencia del doctor José William Pérez Jiménez, que nos va a compartir todo el proceso, ¿no? Y más que todo, ya luego vamos a de repente a tener algunas preguntas de parte de todos ustedes y también algunas sugerencias. Sabemos que un trabajo en equipo va a ayudar a que nuestros egresados sean los mejores. Sin más preámbulo, doy el pase al doctor José Pérez. Bienvenido, doctor, y la sala es toda de usted. No olviden registrarse, por favor, su asistencia. También hago mención que el doctor José Pérez es parte del equipo de la reforma y actualización curricular. Gracias. Uh, Maestra Julia Rebasa, gracias por la presentación y colegas, todos tengan ustedes muy buenos días. Sí, formamos parte de la comisión de reestructuración curricular, como lo ha mencionado la maestra Julia Rebasa. Y a su disposición, voy a hacer una presentación, pues la sumilla no es un tema de mucha amplitud, es un tema bastante operativo, y ya hay un modelo de sumilla planteado en estudios generales, con alguna variación, pequeña variación, se prosigue para los estudios específicos, los cursos correspondientes al área de estudios específicos y los cursos correspondientes a los estudios de especialidad. Entonces voy a hacer la presentación de algunas diapositivas, de paso que voy conversando con ustedes los alcances bastante técnicos, bastante precisos acerca de la elaboración de sumillas en el diseño curricular. Permítanme entonces compartir. Bueno. Ya, entonces les presento a continuación estas diapositivas que recogen en gran parte lo que está estipulado en el MOEDUN, que ahí hay digamos, hay un modelo, ¿ya? Y también en EGUN, que existe porque está manejando sus propias sumillas, ¿no? Así que esto vamos a trabajar. Bueno, he pensado dividirlo en 3 momentos o 3 contenidos centrales, 3 ejes alrededor de los cuales voy a exponer. Primero, una suerte de delimitación. Ya, justamente el énfasis se hace las sumillas en esta parte del trabajo curricular que estamos haciendo en el currículo, es decir, en la estructura de este diseño curricular. Eso es una cosa porque luego en el sílabo se consigna un extracto de la parte central de esta estructura que vamos a observar a continuación. Luego vamos a ver las sumillas de los cursos de estudios generales, cursos extracurriculares, pero en este caso solamente hacer recordar, porque ya están formulados. Entonces aquí el trabajo es mucho más sencillo, ¿no? Es decir, tenemos que copiar de lo que está en estudios generales, en EGUN, y luego colocarlo en nuestro diseño curricular, pues. Y finalmente tenemos ya sobre sumillas de los cursos específicos y de especialidad, ¿no? Que son las 2 áreas, ¿no? Entonces vamos a pasar
las sumillas de los cursos, pero, o las asignaturas, pero previsto dentro de lo que se pueda identificar dentro de la estructura del diseño curricular. A la hora que veamos el esquema o el modelo, voy a volver a hacer esta diferenciación, ¿ya? Claro, lo que aparece en el diseño curricular va a ser un insumo para lo que se plantee en las sumillas de los sílabos respectivos, ¿no? O sea, hay que por ahí tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que nos dice la teoría acerca de las sumillas? Lo que nos dice es que es un elemento del planeamiento curricular. Algunos también señalan que es un elemento del sílabo, que básicamente responde a 3 preguntas. ¿Qué enseñar, cómo enseñar o qué enseñar, cómo se enseña y para qué se enseña un curso? O una asignatura, o un taller, en fin. Para eso es lo que está planteado. Y en la descomposición de sus elementos de las sumillas, dependiendo los autores, pero básicamente coinciden en 3 aspectos. Acá se ha puesto 4 aspectos, se han desplegado 4 aspectos, ¿no? El primero de ellos es que 3 componentes. El primero de ellos es el componente del carácter del curso, ¿no? Es decir, de acuerdo a su naturaleza y a sus créditos, si es teórico, si es práctico, si es teórico-práctico, a qué área pertenece, por ejemplo, si es de formación general o de formación específica. Todos esos elementos los vamos a tener en cuenta dentro del componente denominado carácter, ¿no? de un curso. Luego tenemos el propósito, ¿no? Es decir, cuál es la razón de ser del curso, de la asignatura. En función, esto se establece para no dejarlo abierto. O sea, la teleología, la finalidad ya está establecida porque se supone que hemos hecho un trabajo previo. Y que hemos llegado a determinar un paquete de cursos alineados o en correspondencia o que atiendan las capacidades que hemos escrito, hemos formulado. Y esto a su vez responde a las competencias que también las hemos formulado. Y esto responde a los campos o dominios, y esto está articulado con los objetivos educativos o educacionales. Entonces, todo tiene que ver con un trabajo de horizontalidad hacia la izquierda, ¿no? Es decir, de mayor a menor. Entonces, los cursos tienen sentido porque responden a ese alineamiento. Entonces, la finalidad o el propósito está delimitado por ese elemento llamado capacidad. Entonces, hay que indicar a qué capacidad del perfil de egresado contribuye este curso o esta asignatura. Entonces, eso hay que formularlo, ¿no? Ya lo vamos a ver con mayor detalle en el esquema. Luego, otro componente de la sumilla es el índice temático, ya que básicamente es aquellos ejes temáticos, aquellos contenidos, ejes de contenido, sobre los cuales se divide el saber completo, ¿no? El saber completo de aquella propuesta que estamos haciendo, de ese curso, ¿no? Entonces se subdivide en ejes de saberes, ¿no? Más, digamos, lo que generalmente hemos denominado y se denomina unidad didáctica, ¿no? Es decir, se dosifica el saber completo del curso en 3 unidades, es lo que se ha delimitado en la universidad. Entonces, eso hay que formularlo, ¿ya? Y finalmente, como en este caso, la sumilla se está proponiendo que lleva el cómo se enseña, ¿no? En este caso se precisa de manera general, amplia, aquella forma central, aquellas formas o estrategias centrales sobre las cuales va a discurrir el curso.
No se trata de hacer una lista de estrategias y técnicas, sino que hay pues una forma central o un par de formas centrales en las cuales se lleva a cabo el curso bajo nuestra responsabilidad. No puede ser seminario, puede ser estrictamente seminario, puede ser simplemente taller, pero hay una forma dominante, ¿no? Y eso no es porque se nos antoje, sino que esto tiene que guardar una coherencia interna, ¿no? Es decir, si uno delimita o caracteriza el curso como teórico práctico, entonces tiene que uno utilizar una estrategia que permita desarrollar ámbitos, esos dos ámbitos, ¿no? Pero como repito, no se trata de hacer un listado, sino de colocar una estrategia central o una forma central a través de las cuales nosotros desarrollamos esta asignatura. Entonces, estos son como los componentes de la sumilla. Todo esto que hemos teorizado va a estar presente en los esquemas que se plantean, ¿no? Y bueno, vamos a entrar al segundo punto. El segundo punto ya es sobre las sumillas que están presentes en EGUN, en estudios generales, que las ha formulado. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, he traído a cotación como ejemplo, he traído una sumilla que ya aparece. Se aparecen tanto los cursos del área general como los cursos extracurriculares, aparecen en el EGUN. No, entonces hay unas versiones de EGUN que nos están compartiendo. Y lo que habría que hacer, es respetar esta sumilla. Eso es lo que hay que respetar. Es decir, Dice que le han mandado doble y ella eso lo de estudios aspiraba. generales hacia EGUN, ¿no? Parece que unos colegas están con su micrófono encendido, por favor. Tengan la amabilidad de apagarlos. Ya, creo que para podernos escuchar. En este sentido, repito nuevamente, por eso he colocado ahí en rojo las sumillas de los cursos generales extracurriculares, se copian de U, ya están dadas, nos toca a nosotros trabajarlas sencillamente, ya, aplicarlas, y bueno, acá está la estructura, no me voy a dedicar a leer la estructura porque la estructura ya está en el siguiente ejemplo. Esto es solamente informativo. En la guía de aprendizaje, no sé si por ahí, por favor, me pueden ayudar en deshabilitar algún tipo de micrófono. Gracias. Bueno, les decía que esto también debe estar consignado en nuestro diseño curricular, digamos, de nuestro programa de estudios, ¿ya? Por eso que en la rúbrica de evaluación de esta semana, de esta tarea, perdón, ¿ya? De la tarea 8, se está consignando ahí que uno copie las sumillas que están dadas en EGUN. Entonces, para ello se está colocando ese insumo. Entonces, obviamente dosificado por cada ciclo, ¿no? Por eso aparece ahí, ¿no? Bueno, voy a aprovechar el ejemplo o la estructura del tercer tópico que vamos a desarrollar, que esto es tal vez lo que más nos interese, ¿no? Esto corresponde ya a la sumilla. Lo que probablemente no se ve está dado por el título el nombre de la asignatura, porque está en la parte de arriba. Y esta es la estructura, básicamente, ¿no? Esta es la estructura que va en el diseño curricular. Ya en el sílabo del curso va lo que está acá en medio, es decir, lo que aparece acá como sumilla propiamente dicho, ¿no? Esto se recoge y se coloca en el sílabo, pero ahorita estamos hablando en la estructura del diseño curricular. Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos que se están colocando en este tipo de tabla, ¿no? En esta tablita que tiene cada curso, ya se va a tener que desarrollar cada uno de ellos. Y bueno, estructuralmente, hablando de su arquitectura,
pues están los datos que se nos exigen en la parte superior, en la parte medio, es información que se nos pide, hay que explicitar los ejes transversales y también abajo hay datos que se nos piden. Hay que tener en cuenta que es como si estuviera estructurado de 3 partes, ¿no? En realidad, la parte de arriba es de carácter de informar datos precisos. La sumilla es la parte que vamos a construir en gran parte, ¿ya? Porque si bien es cierto, hay esa estructura que nos está colocando ahí, luego voy a explicar con puntos suspensivos o bueno, los puntos que están ahí. Y se nos pide también los bloques temáticos y hay que especificarlos y se nos pide también las estrategias de aprendizaje y hay que colocarlas, ¿no? Es la parte informativa. En los ejes transversales también hay que colocar, hay que elegir qué ejes. En la parte de abajo es para informar sobre datos también nuevamente, ¿no? Información o datos. Me voy a centrar me voy a centrar en donde dice sumilla, ¿no? Ustedes pueden ir viéndolo, por favor, esto está en el Moedum, la versión 2, creo que todo lo tenemos, pueden descargarlo, pueden ir viéndolo, ya, como les había hecho énfasis, hay una estructura, ¿no? De sumilla, es el tipo de asignatura, que básicamente tiene que ver su naturaleza y carácter. Acá la naturaleza está delimitada por si es teórico, práctico o si es mixta. ¿A qué área pertenece? Si es de formación general, formación específica o de estudios de especialidad, ¿no? Y el carácter. El carácter acá está establecido si es obligatorio o es selectivo. Luego, el segundo componente era la finalidad, tiene como propósito contribuir al logro de las capacidades. Ahí hay que formular las capacidades, ya extraerlas de nuestro trabajo que ya hemos hecho anteriormente y que aparece en el perfil de egreso y colocarlos acá, porque sucede que en la parte de arriba también se nos pide el código de las capacidades, ¿no? Entonces, acá lo que toca es colocar las capacidades, enunciar las capacidades. Y luego, el tercer componente hemos dicho que es, se ha dicho que es los contenidos, ¿no? Se ha normalizado el desarrollo de nuestros contenidos de cada curso en 3 unidades. Hay que elegir entonces allí, bajo una descomposición en sentido no solamente temático, sino didáctico. No olvidemos que aquí los capitanes de barco están a la izquierda, es decir, está la capacidad, está la competencia, ¿no? El capitán de barco no es la materia, la disciplina, ¿no? La disciplina y la materia se convierten en un insumo fundamental, evidentemente, para alcanzar esas capacidades, ¿no? Entonces, la dosificación tiene que ser vista desde varios ángulos, ¿no? 2 de ellos que no deben faltar, obviamente, uno de ellos es mirando la capacidad. Obviamente, antes de la capacidad están los resultados de aprendizaje que se quieran alcanzar, ¿no? O sea, cuando veamos en los sílabos, se van alineando en función de esa manera articulada hacia la izquierda, ¿no? Es decir, qué resultados de aprendizaje voy a obtener y con esos resultados de aprendizaje, qué tanto estoy aportando a las capacidades. Por eso es que se colocan acá las capacidades, ¿ya? Es decir, eso es el norte, ¿no? Nos orienta. Y la otra mirada, obviamente, es la mirada del conocimiento, ¿no? Es decir, nosotros estamos formados en distintas disciplinas y por lo tanto tenemos también que, obviamente, aportar cómo va a estar dosificado en nuestros cursos. Insisto, en este acápite tal vez sensible porque, pues es cierto, hay una tradición de programar cursos de manera endógena,
en el sentido de mirar estrictamente la disciplina, ¿no? Es una preocupación, obviamente, no podemos dejarlo de lado, ¿no? Pero tenemos un mandato curricular, ¿no? Mandato curricular, sí, finalidad está dada por un bien curricular, es decir, por una finalidad curricular, y esta finalidad curricular está, que se llama capacidad, está articulada con competencias y todo ello está mirando al horizonte que se llama perfil del egresado, ¿no? Y el perfil de egresado está mirando a una serie de problemáticas sociales, culturales, productivas, empresariales, en fin, como se haya hecho, o como que cada carrera, cada programa de estudio haya convenido hacer ese análisis de la propuesta curricular de un programa de estudios, de una carrera profesional frente a la realidad social, ¿no? No olvidemos que estamos en un paradigma, en un enfoque más amplio del currículo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con no solamente el ámbito laboral, sino también tiene que ver con el espectro sociohistórico, la pertinencia cultural, la pertinencia en función a nuestra misión, a nuestra visión que está anclada en aportar profesionales de calidad, de excelencia, y por lo tanto que aportan al desarrollo social, al desarrollo sostenible. O sea, todo eso tenemos que estar mirando, ¿no? Entonces, volviendo acá, es cierto que hay una práctica que se ha sentado y que pareciera que el parámetro máximo es digamos, el saber específico de la materia, ¿no? Bueno, pero creo que también la práctica, aun cuando no hemos sido conscientes, muchos de nosotros, pero la práctica nos ha enseñado varias veces la realidad misma de que estos cursos tienen sentido y sus contenidos tienen sentido porque los estudiantes van desarrollando algo, ¿no? Van alcanzando cierto desempeño, ¿no? Entonces creo que ese hilo no hay que perderlo de vista. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, en esta parte central de la sumilla, lo que propiamente se llama sumilla, nuevamente, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, la primera parte de nuestro sílabo sale de acá, pues, ¿no? O sea, cuando nos piden la información general, horas teóricas, horas prácticas, requisitos, horas semanales, en realidad está establecido acá, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte superior es para los aspectos generales, ¿no? Luego viene lo propiamente denominado sumilla, ¿no es cierto?, que estamos desarrollando en este momento. Y ahí se engarza inmediatamente en el sílabo, pensando en el sílabo, que no es el momento de hacerlo ahora, ¿no? De ahí se engarza inmediatamente con las capacidades y luego ya viene la estructura, la dosificación de las unidades con sus resultados de aprendizaje, pues, ¿no? Bueno, en ese sentido, finalmente faltaba resaltar lo de las estrategias, que ya lo he dicho, o sea, hay que colocar las estrategias de enseñanza, aprendizaje básicas, no hacer un listado, ¿no? Entonces, a eso es lo que apelamos alrededor de construir la sumilla. También se tiene que enfatizar los ejes transversales que se han colocado, reconocidos en el MOEDUM, ya no hay que olvidar ello. Esto sí es un trabajo que tiene que hacerlo cada coteco. Cada coteco tiene que leer, consultar en el MOEDUM y asumir los ejes que es un eje, recordemos, es un eje, por eso se llama eje transversal, ¿no? En realidad todos los ejes que están formulados en MOEDUM nos atraviesa a toda nuestra propuesta curricular. O sea, todo lo que estamos llamándole diseño curricular del programa de estudios X, W y Z, ¿no? Es decir, los ejes curriculares nos atraviesan, ¿no? Es decir, tenemos que planificar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Tenemos que planificar, estar preocupado cómo articulamos dentro de la propuesta curricular, ¿no? Tenemos que estar preocupados cómo articulamos, por decir, la investigación con la
acciones de responsabilidad social universitaria, ¿no? Entonces, ese es un eje que no podría faltar, por ejemplo, ¿no? Que tendría que reconocerse, ¿no? En realidad, yo lo veo bien difícil que alguno de ellos deje de faltar, pero tal vez alguno de ellos habría que ir asumiéndolos o había que pensarlo dos veces. Por ejemplo, tal vez es un poco más difícil la inter y la multidisciplinariedad, ¿no? Es decir, en el sentido de que hay que trabajar con otras disciplinas. Y entonces eso puede un poco el espectro complicarlo, pero pudiera haber en algún curso, ¿no? Que las escuelas se animen, ¿no es cierto?, trabajar interdisciplinariamente, al menos dentro de sus escuelas profesionales que forman parte de de una misma facultad, ¿no? O de una misma escuela, como el caso de nosotros, que formamos parte de un único programa de estudios. Yo soy de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. En realidad la carrera o el programa de estudios es Educación Secundaria, ¿no? O sea, salimos profesores para ser profesores de Educación Secundaria con mención en Filosofía, pero tenemos colegas así como los de profesores de Matemática, los de Lengua, Literatura, y tenemos también los de Idiomas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez pudiéramos ejercer, y esto tiene que formar parte del cuerpo de expertos de Coteco, de identificar en qué cursos. Por eso que una recomendación es que, una recomendación es que hay partes en esta formulación de la estructura de la sumilla que al parecer nos permite o nos llevaría a tomar una falsa idea de tener una producción estandarizada. Lo que está estandarizado es tal vez esta estructura, o sea, el esqueleto, ¿no? Pero el resto no está estructurado, o sea, no está automatizado, no está determinado. Así que yo recomendaría que por ahí hay que tomar en serio esto, ¿no? Es decir, hay que salir de la idea, porque esquemáticamente pareciera que esto es un ejercicio muy sencillo, pero fíjese que cada curso hay que pensarlo. Cada curso hay que pensarlo, ¿no? Más allá del carácter que está ahí en rojito, ¿no? Más allá del carácter, del tipo, la naturaleza. Y hay que volcar nuestra mirada a las capacidades, ¿no? Y hay que volcar la mirada al modelo educativo, es decir, cuál es la idea educativa que estamos persiguiendo, ¿no? Ese es el horizonte. Entonces, por ejemplo, los ejes transversales es un ejercicio reflexivo, crítico, ¿no? No se trata de colocar en cualquier asignatura probablemente todos los ejes, copy y pega, ¿no? Probablemente en todas las asignaturas algunos ejes estén siempre presentes, probablemente en otras no. ¿Por qué? Porque algunas dan mayor dinamicidad a una asignatura y a otra no. Lo que hay que procurar es que a lo largo de todas nuestras propuestas de sumillas, de cursos, desarrollemos todos los ejes transversales. O sea, las dosifiquemos, ¿no? Según la pertinencia. Y creo que ahí se apela a algo fundamental, porque a partir de aquí en adelante, quien hace la sumilla lo hace el experto, ¿no? Es decir, lo hace el profesor del departamento X, ¿no? Y esto es un trabajo de consultoría o consultivo, si quieren ustedes, porque si ustedes están diseñando, supongamos, yo no estoy colocando acá una camisa de fuerza para nada, al menos desconozco cómo lo vienen trabajando distintos programas de estudios, yo estoy acompañando y esto es a derecho, pero de una manera que también poniendo en el centro que ellos son los expertos del tema. Pero vamos a suponer de que usted como parte de derecho está llevando un curso, supongamos,
tenga que ver con alguna capacidad de investigación en torno a determinar los perfiles, ¿no es cierto?, de las personas actuantes en los actos del derecho, ¿no? Supongamos que uno de ellos es una población solo delincuente, ¿no? Entonces usted requiere trabajar psicología, por decir, ¿no?, criminal o algo así, en función a esa capacidad, obviamente, ligado a la investigación, obviamente. Entonces, tal vez usted deba, no, tal vez usted no, sino que lo que tiene que hacer el programa de estudios es tocarle la puerta a los expertos, ¿no? Supongamos el Departamento de Ciencias Psicológicas, porque ellos van a determinar, ¿no? Es decir, con ellos se tiene que construir esta propuesta, ¿no? Entonces, para tener una mejor mirada, ¿no? Ya es el caso, por ejemplo, de nosotros somos profesores, yo pertenezco al Departamento de Filosofía y Arte, pero vamos a hacer un trabajo alrededor de, supongamos, didáctica general. Entonces, por más que sea profesor, las consultas que seguramente se van a plantear o se van a formular, pues se las haré respectivamente al departamento que está a cargo, ¿no? Porque son los, digamos, son los expertos del caso, ¿no? Entonces, entendamos que todas nuestras propuestas curriculares tienen un conjunto de asignaturas que probablemente en cuanto a los estudios específicos propios de la carrera, aun cuando suenen propios de la carrera, en realidad nos abre un panorama para que ingresen expertos de otros campos, ¿no? Tal vez lo que yo estoy llamando de especialidad, que es el otro bloque de sumillas y de cursos, tal vez ahí sí tengamos toda, digamos, la pertinencia, la autoridad de desarrollarlo, ¿no? Pero dejemos ventanas abiertas en cuanto a los cursos de formación específica. La formación específica, cierto, tiene que ver como con aquellas ciencias o saberes básicos, por eso básicos, que luego van a permitir que las especialidades, ¿no es cierto?, puedan tener un buen desempeño, ¿no? Es decir, pueda lograr sus metas, ¿no? Creo que en una sesión anterior, la profesora Elena Miranda nos hacía un poco la reflexión de ello, ¿no? Es decir, ya, supongamos, aunque nosotros no hemos cometido por ahí ese olvido, pero supongamos que quiero hacer neurociencias, supongamos, ¿no? Pues hay una base que es la psicología, por decir un ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? O quiero hacer un curso de deontología, entonces necesito algo de ética para establecer, ¿no? O quiero hacer un curso de filosofía del derecho, entonces necesito también algo que se llame en específico, ya no en general, en específico algo que se llame filosofía o introducción a la filosofía. Por eso que esto se trabaja de la mano con un insumo, ¿no? El insumo es lo que hemos desarrollado en nuestro plan de estudios, ¿no? En nuestro plan de estudio aparecen nuestras asignaturas y hay una columnita donde aparecen los requisitos, ¿no? Y es más, yo animara a que también se trabaje con la malla curricular, porque la malla curricular es un diagrama de flujos que se nos ha pedido donde nos permite colocar flechas de qué cursos condicionan a otros cursos, de qué cursos alimentan a otros cursos, ¿no? Entonces, creo que esos flujos nos indican por dónde poder, a quién, si cabe la necesidad, llamar y hacer una consulta breve o invitarlo a una reunión para que al menos, o enviarle vía correo la sumilla elaborada para que nos dé algún tipo de opinión. Ahora, evidentemente no estamos partiendo de cero, ¿no? Estamos partiendo de las sumillas de nuestra anterior propuesta curricular. Entonces, por eso se llama rediseño. Y por eso que la guía de aprendizaje esta semana se llama redefinición, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de desechar lo andado, ¿no? Se trata de recoger probablemente, no sé, el 90%, el 95% de lo que se ha venido trabajando, cumplir la estructura que tal vez no coincida con la estructura anterior,
¿no? Procurar que estén completos los datos, ¿no es cierto? Y ahí donde va tal vez, digamos, provocar alguna duda en cuanto a los estudios específicos, no dudar y mandar en consulta lo que se ha elaborado, ¿no? Mandar en consulta, pues, al colega del departamento X o W y Z, ¿no? Entonces, claro, yo creo que serán las excepciones, ¿no? Porque ya hay un avance, perdón, ya hay un, digamos, un antecedente, ¿no? Y probablemente lo que tengamos que hacer es actualizar. Pero por eso les decía, ¿no? No hay que cerrar las ventanas. Probablemente en la parte de los cursos ya de especialidad, bueno, y creo que ustedes tienen todo, cada uno de nosotros tiene pleno dominio para poder colocar ello. Sin embargo, cuando digo probablemente, lo que pasa es que estamos inmersos dentro de una comunidad de saberes y de aprendizajes, ¿no? Entonces hay que abrir el panorama y observar también lo que se consigna en otras propuestas, ¿no? A manera de informarse, porque no olvidemos que ya nuestra capacidad nos está diciendo aterriza, ¿no? Uno debe aterrizar la propuesta en función a la capacidad. Es el capitán del barco. No hay que soltar ese capitán de barco, ¿no? Entonces hay que ir viendo si los ejes temáticos contribuyen a esto. Lo mismo para el sílabo, ¿no? Hay que ir viendo si los contenidos que vamos a dar contribuyen para esto. Y tal vez sirva mucho consultar el MOEDUN en cuanto a los ejes transversales, ¿no? Para poder elegir. No hay que elegir por la denominación, ¿no es cierto? Son transversales y nos atraviesan a todos los cursos, probablemente, ¿no? Ya, probablemente. Y eso no hay ningún problema. Lo que hay que cumplir es que una vez que hemos puesto esto, tenemos que evidenciar. Tenemos que evidenciar esta selección, ¿no? Ya, obviamente se supone que ya está de alguna manera evidenciado con algunos matices en la competencia y en las capacidades, se supone. Por el alineamiento que hemos hecho, recordarán ustedes las competencias específicas, cómo van respondiendo no solamente al dominio, donde se va a desenvolver nuestro egresado, sino va respondiendo también a aquellos condicionantes que enmarcan el desempeño de la enseñanza y del aprendizaje en nuestra universidad. ¿Y cuáles son ellos? Ahí creo que fue en la exposición de la profesora Ruth y la profesora Elizabeth remarcaron, ¿no? Esta articulación que tiene que ver con la visión, la misión. Ya está reflejado ahí algunos ejes, ¿no? Entonces, eso tiene que preocuparnos a nosotros. Luego vayamos pensando, ¿no? Hacia la derecha, vamos pensando cómo se proyecta esto, ¿no? Porque luego esto se disemina en asignatura propiamente dicha. Cada asignatura va a evaluar en función de su resultado de aprendizaje, pero ello debe reflejar no solamente el contenido, sino el cumplimiento que está orientado, dinamizado, más que orientado, dinamizado por estos ejes transversales. No hay que olvidar ello. Y no hay que olvidar que luego va a haber evaluación por cortes de competencia. Para evaluar las competencias, por corte, por niveles, perdón, ¿no? Y que ahí también los desempeños no son estrictamente disciplinares, ni tampoco solamente en torno a los contenidos de la materia, ¿no? Sino que la evaluación tiene que integrar de alguna manera estos ejes que la han dinamizado en su propuesta. Bueno, se coloca el departamento o los departamentos académicos, porque seguramente por ahí puede haber algún curso de cátedra compartida, aunque nos han dicho que ello no, pero me parece que ya no funciona. En todo caso, trasladaría esa consulta. Parece que va solamente el departamento académico y luego viene perfil específico del docente o del equipo formador y perfil administrativo, sea personal o técnico, ¿no? Si se diese el caso, ¿no? Bueno, lo último solamente resaltar de lo que se trata no es solamente de enunciar que el profesor viene de tal departamento, la procedencia. Es mucho más importante especificar
los rasgos profesionales en el dominio de la enseñanza que debe tener este profesor. Eso es lo importante. ¿Ya? Si yo coloco profesor del Departamento de Filosofía y Arte, no me dice nada. Claro, me dice la procedencia, pero ya me lo está diciendo al lado izquierdo. Ya no tiene, a eso no nos referimos con perfil específico. Perfil específico, por ejemplo, uno puede aludir a cierta experiencia que tenga el docente, ¿no? Ciertos desempeños que ha tenido el docente. Entonces, eso es lo que tengo que colocar ahí, ¿no? Entonces, no simplemente digamos, un ritual de cumplimiento o una formalidad más, ¿no? Sino que tengo que más o menos pensar, tenemos que pensar como equipo cuál es el perfil de ese docente. Bueno, yo con ello he terminado. Voy a leer algunos tips ya alrededor de la construcción de las humillas, que son como las ideas que ya he compartido con ustedes, pero que las deseo remarcar. Primero, hay que tener a la mano nuestro plan de estudios, del programa de estudio, hay que tenerlo a la mano porque ahí aparecen nuestros cursos dosificados, ¿no es cierto?, por ciclos, ¿ya? Dosificados por colores incluso, en horas, en créditos, en prerequisitos. Entonces eso se convierte como nuestro consultor permanente, ¿correcto? Muy bien. Ya en la finalidad de la asignatura hay que referir de manera completa a las capacidades. No olviden que arriba ya están los códigos, entonces ya no se trata de repetir. Además, la sumilla debe ser informativa, ¿no? Es decir, quien lea lo debe entender, ¿no? Una propuesta curricular en ese sentido. Revisar las codificaciones de las asignaturas y las capacidades, eso hay que trabajarlo. Me parece que nos van a dar ya el informe sobre los códigos. Pensando en el universo de cursos, hay cursos generales, de talleres, extracurriculares, que imagino que tienen su propia codificación, y lo nuestro que serían los específicos y de especialidad. Entonces ya hay una codificación, pero me parece que todavía no estaba totalmente definido. Nos van a alcanzar ese insumo. Revisar horas, créditos, requisitos permanentemente, ¿ya? Esto es algo que a veces ustedes saben, ¿no? Sobre todo los psicólogos saben, ¿no? Que aquellas cosas que parecen ser más rutinarias, ¿no es cierto?, mecánicas, se nos pasa desapercibido, ¿no? Estamos repitiendo tanto. O sea, pareciera que repetimos tanto, pero cada vez que nos enfrentamos con una sumilla, porque se hace sumilla por asignatura y dentro de cada curso, dentro de cada ciclo, separadamente. Entonces está repitiendo pues horas teóricas, horas prácticas, crédito, y de pronto son las cosas que más rápidamente vamos, en el fondo, dado que son mecánicas, las repetimos, pues, ¿no? Y por eso se llaman mecánicas, pues, ¿no? Pero en realidad cada uno de ellos, cada sumilla puede cambiar, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que estar alertas, ¿no? Algún tipo de revisión que hemos hecho de la propuesta, cuando estamos viendo la propuesta curricular de filosofía, hay bastantes errores en ese sentido, ¿no? Bueno, así que hay que evitarlo. En los requisitos deben consignarse código, nombre de la asignatura. Ahí hay un requisito arriba, ¿no es cierto? Perdón, ahí solamente va el código, porque ya va el nombre de la asignatura en el encabezado, ¿no? Ya, solamente código de la asignatura. Los perfiles de los docentes u otro personal requerido deben indicar la competencia y la condición de desempeño esperable, ¿no? O sea, ¿cuál es el desempeño esperable del docente? ¿Cuál es el manejo que tiene? Y en función de ese manejo que se espera de él, ¿no? Muy brevemente, ¿no? ¿Ya? Entonces, asimismo debe enunciarse el cargo y origen de la unidad de procedencia, que ya está allá, en el esquema ya está dado, no hay que olvidar eso. Ahora, revisando varios, algunos libros, pero sobre todo módulos, guías de construcción de
los currículos en realidad, ¿no? El diseño curricular y dentro de ello la sumilla, se plantea que la sumilla no debe superar las 150 palabras. La sumilla es esta parte de acá, la sumilla, ¿no? Para efectos del sílabo, ¿no? Obviamente son 150 palabras, yo creo que sí da muy bien teniendo esta estructura, pero es un referente, no lo dice nuestro modelo educativo por si acaso. Esto es lo que yo he traído en función a la lectura que he vuelto a revisar de alguna guía sobre construcción de currículo. Y eso es lo que recomienda, ¿no? Pero podemos guiarnos muy bien por ahí de 150 palabras. Bueno, si hay 155 no se nos va a acabar la vida, pues, ¿no? Ahora, si hay unas 350 palabras, creo que sí es un poquito complicado sostenerlo, ¿no? Pero es un referente, pues, ¿no? A fin de cuentas, en el sílabo debe tener una lectura ágil y entendible, ¿no? Clara, ¿no? Eso es lo que se requiere, ¿no? Es cierto que sea informativa, pero también es cierto que debe ser clara, ¿no es cierto? Entendible. No olvidemos que la sumilla es como el capitán de barco del sílabo, ¿no? O sea, eso es, ¿no? No olvidemos que la sumilla es como el pasaporte del estudiante si quiere un poco integrarse en otros escenarios educativos, universitarios, ¿no? A quien van a mirar es la sumilla, ¿no es cierto? Van a mirar la sumilla y depende de la pinta que tenga, pues, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿ya? No hay que olvidar esos referentes. Entonces uno escribe una sumilla para que uno lo entienda, para que uno se organice, pero no olvidemos que esto es un elemento del sílabo. Y el sílabo es el instrumento permanente que debiera consultar el estudiante, no solamente el docente, sino también el estudiante. Pero más allá de ello, algunos le han dado un significado simbólico al sílabo como una suerte de contrato social o contrato educativo, ¿no? Es decir, una suerte de una propuesta que en la nivel de estructuración debiera venir consultada porque nuestro plan de estudio, nuestra malla, nuestras competencias se tienen que someter a consulta de los grupos de interés y parte de los grupos de interés, al menos interno, son nuestros colegas y nuestros estudiantes y de externo nuestros egresados, ¿no es cierto? Parte de ello, porque hay más todavía. Entonces ya esto viene con este antecedente, ¿no? Entonces es un contrato social porque es como un compromiso, es un contrato educativo social porque es como un compromiso, ¿no? Que debe guiar nuestras acciones de enseñanza-aprendizaje durante un semestre, un año, dependiendo de la dosificación. El caso nuestro es semestral. No, bueno, esto es lo que básicamente yo tenía que plantear, socializar con ustedes y bueno, se me recomendó también resaltar la tarea 8, que básicamente es la sumida de los cursos generales, específicos y de especialidad. Los generales, recordemos, se copian de un, los específicos tenemos que construirlo con ventanita abierta, si es que tenemos que hacer alguna consulta, algún tipo de colega de otro departamento, y los de especialidad, donde nosotros ya tenemos tal vez todo el escenario posible, depende de nosotros. Sin embargo, con la ventanita abierta de que estemos mirando otras experiencias, sin perder el piso, porque el piso de aterrizaje es, o sea, nuestra gravedad, para decirlo de alguna manera, nuestro campo gravitatorio está cruzado por capacidades y competencias, ¿no? Que ya nosotros hemos hecho, que ya hemos formulado, están en la tarea 6, y también, bueno, la malla la hemos continuado en la tarea 7 o la estamos continuando, y bueno, eso sería, ¿no?
Entonces, se me recomendó que haga saber a usted, resaltar con énfasis que la entrega de este trabajo de parte de los COTECUS o de parte del presidente COTECU sería hasta el 29, hasta las 23 horas con 59 minutos del día 29 de mayo de 2021. Bueno, de mi lado, muchas gracias y quedo atento si es que hubiera algún tipo de consulta. Gracias, ¿no? Bien. Gracias, doctor José Pérez. Bastante preciso su conferencia, ¿no? El aporte más que todo para que sigan los COTECU trabajando en favor de mejoras, como usted lo ha dicho, tomando como base, ¿no? Lo que ya está elaborado. Bien, felicitaciones. Entonces ahora aperturamos a todos los colegas algunas preguntas que tengan que hacerle al doctor José Pérez o de repente también algún aporte, ¿no? Que es importante en estos escenarios. Quien desea participar nos los hace saber. ¿Sí? ¿Hay alguien de los...? Sí. Doctor Miguel Rodríguez, sí. Buenos días, doctor. Sí. A ver. Buenos días. Agradecer al principio la exposición del profesor José Pérez, bueno, y a la organización una vez más del evento. Sí, una inquietud respecto a los requisitos. Nosotros justo anoche discutiendo en el comité, el COTECUS de Ciencia Política, teníamos la duda si es que los requisitos, hay requisitos para los cursos de estudios generales. Esa es o sea, si ahora se ha dado la disposición de que se puedan ubicar del primero al sexto ciclo, ¿no? ¿Se tiene necesariamente que establecer requisitos o no es necesario establecer requisitos para esos cursos? Y lo mismo para los cursos selectivos. En el caso de COTECUS de Ciencia Política estamos también pensando en incorporar el tema de la certificación progresiva y tenemos cursos selectivos. Y queríamos saber si los cursos selectivos también tenían que tener o no requisitos. Esa es la inquietud que queríamos plantear. Ya, en cuanto a los estudios generales, yo creo que nos facilita el hecho de cómo están ya diseñados los cursos, ya está en la propuesta de GUM, y según la propuesta de GUM no se presentan requisitos, es decir, ya está establecido ¿cómo se llama? La estructura, tal como se nos ha presentado en estudios generales, no aparecen requisitos. Simplemente aparecen los datos que ahí se nos piden. Bueno, si desean lo podemos volver a colocar el ejemplo que recogí, lo estoy viendo ahora, y solamente coloca códigos, ciclo, asignatura, nombre de asignatura, total de horas, créditos y no más. Horas teóricas, horas prácticas. Entonces, en ese sentido, tanto los talleres y los cursos extracurriculares no consignan los requisitos. Los requisitos comienzan a establecerse desde las asignaturas que nosotros propongamos, ¿no? Tanto en específico como de especialidad. Ahora, va a depender los niveles, pues, ¿no? Es decir, si yo en el primer ciclo, voy a hablar de la experiencia que estamos trabajando en filosofía, si voy a empezar con, por ejemplo, el primer ciclo hemos formulado, adicional a los 3 cursos de estudios generales, hemos adicionado 3 de estudios específicos. Obviamente porque son el inicio, no tienen ningún requisito. Pero tal vez ya haya para el segundo ciclo, que también hemos consignado otros 3 cursos específicos, que sí tienen que ver con los anteriores, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, es decir, todo comenzamos a estructurarlo en función a los cursos que nosotros vamos proponiendo desde el segundo ciclo hacia adelante, pues, ¿no? O desde el primer ciclo hacia adelante, pero el segundo ciclo ya convendría, convendría hablar de requisitos, ¿no? Pero no en función a los cursos generales, que una vez más señalo la estructura de las humillas ya está dada. Pero sí en cuanto a los cursos ya específicos y de especialidad que uno comienza a estructurar, ¿no? Por lógica, a partir del segundo ciclo hacia adelante, porque lo que yo propongo en segundo ciclo ya puede tener un requisito, ¿no?
El análisis de los requisitos, más allá de la denominación, volvemos otra vez siempre al mismo encuentro, al mismo punto de encuentro, más allá de del título del curso, ¿no? Es el análisis interno que tengamos que hacer sobre los cursos, ¿no? Es decir, que en primer lugar seguramente debe tener algún tipo de emparentamiento entre el curso y las capacidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sea insumo para que pueda ir construyéndose cursos que con un nivel de complejidad mayor vaya desarrollando la misma capacidad, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, esa lógica de análisis tenemos que tal vez tenerla muy presente a la hora que propongamos los requisitos, ¿no? Si yo coloco un curso en ciclos superiores que está apuntando a la misma capacidad, debe haber alguna diferencia de complejidad, ¿no? Bueno, ahora en cuanto a los electivos, si los electivos son de la carrera, claro, los electivos en este caso se están refiriendo a los de especialidad, me parece, ¿no? Específicos o de especialidad. Claro, o sea, si ya se están proponiendo electivos en tercer ciclo, en cuarto ciclo, quinto, bueno, en fin, tienen que tener un antecedente, un referente, o sea, justamente van a abrir electivos para poder especializarse, ¿no? Para poder profundizar. Entonces, evidentemente, hay un curso general, supuestamente, del cual se nace, ¿no? Conversaba con los amigos de Derecho, por ejemplo, ¿no? Líneas generales, y discúlpenme si no doy un buen ejemplo, esto es lo que me imagino. Si estamos llevando derecho penal o derecho general y luego derecho penal en líneas generales y luego derecho civil o paralelamente ambos, pero ya luego yo abro una especialización, ¿no? Y con algunos cursos selectivos para los que quieran seguir profundizando derecho civil y para los que quieran seguir profundizando derecho penal, laboral, son como electivos. Entonces, en tanto electivos tienen que apelar a un requisito, ¿no? Entonces, no podría colocar un electivo de especialización, porque vamos a llamarle así, no hay esa categoría en el MOEDU. Creo que no la hay tampoco, pero para podernos entender, si voy a llevar cursos electivos de especialización, obviamente tengo que apelar a cursos ya sea de especialidad o a cursos específicos que den pie a esta elección, ¿no? Que den pie a esta elección. Yo sugeriría que los selectivos lo guardasen en ese sentido, ¿no? Bueno, atendiendo esas dos preguntas, maestro, digamos, espero que las inquietudes se han logrado resolver, ¿no? Gracias, doctor José Pérez. Bien, si hay más preguntas de parte de los demás Gracias. colegas. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor Elmer. Sí, Sí. doctor Elmer González. Bienvenido. Buenos días con todos los colegas asistentes. Siempre hay a veces inquietudes en las que uno está leyendo, planificando, entonces aparecen algunas interrogantes ahí y en el que ya los he planteado, pero bueno, de manera olímpica la vez pasada me dijeron, eso está en las funciones. Pregunté lo siguiente, le dije cuáles eran los ejes centrales y cuáles eran los ejes transversales, porque como ustedes están viendo ahí, se está pidiendo que se considere en estas sumillas, ¿no? Y en la elaboración ya que viene posteriormente también de los sílabos, consideremos los ejes transversales. Pues bien, pero si hay ejes transversales, también tenemos ejes centrales. Y esos ejes centrales no están bien delimitados. Y es más, se ha confundido, igual que San Marcos también lo tienen así. Han combinado, dentro de los ejes transversales hay algunos ejes que son centrales. Y entonces uno no sabe dónde centrar el peso de la actividad que se va a desarrollar para que paralelamente o digamos o transversalmente podamos juntar las actividades
que justamente se planificaba de manera transversal. ¿Cómo me puede explicar eso? Es decir, si yo centro mi contenido, por decir, en mi área en la que yo estoy trabajando, digo, bueno, queremos planificar, por ejemplo, unas actividades vinculadas a las variaciones lingüísticas. Muy bien, será mi contenido, las variaciones lingüísticas se puede planificar en función de eso. Pero paralelamente, entonces, en mi competencia hablaré, ¿no?, de la identificación de las variaciones lingüísticas, pero también ahí voy a añadir un eje transversal, ¿no?, vinculado a la investigación formativa. Eso sí es eje transversal. Entonces diré ahí, la actividad señalaré cómo voy a lograr esa competencia y también utilizando algunos elementos, algunas tareas que son propias de la investigación formativa. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros entendemos. Pero eso se va a hacer si que nosotros tenemos ahí señalado cuáles son mis ejes centrales, que la Universidad de Piura, por ejemplo, tiene muy bien identificado, y acá también estuvo siempre haciendo el modelo. La formación académica, la investigación y la responsabilidad social. Esos son los tres ejes centrales. Paralelamente, nosotros podemos hacer otros ejes, ¿no?, que en este caso son transversales y que estarían muy bien, pero tenemos que identificarlos. Por el contrario, confundimos una cosa con la otra. Están ahí los ejes centrales como parte de los ejes transversales y mucho más. Está faltando el eje de la formación académica como parte del eje, y eso no está en ninguna parte. Entonces, de alguna manera eso genera alguna dificultad a la hora de la planificación y a la elaboración justamente de lo que estamos viendo acá, tanto en la planificación a nivel de clase como a nivel, digamos, de unidad. Entonces, digo esto para que se tome en cuenta esas presiones, de lo contrario siempre vamos a estar en esa dificultad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestro Elmer. A ver, si yo tengo como referente la propuesta de GUN, en la propuesta de GUN Moedun, en la propuesta de Moedun se está hablando de ejes curriculares. No hay ninguna otra denominación de ejes principales o la categoría que usted ha utilizado, fundamentales. No recuerdo con precisión. A ver, yo he visto, por lo que entiendo, algunos otros propuestas de modelos educativos donde se habla de dos tipos de ejes, ¿no? Unos están dentro de los ejes que me parece a los cuales usted refiere, principales, fundamentales, o ejes institucionales, le llaman algunos, y otros están dentro de los ejes propiamente curriculares, ¿no? Justamente. A ver, en lo que yo he podido apreciar es que aquello que llamamos los ejes fundamentales, ¿no? En realidad, en el fondo, son las tres funciones básicas de la universidad. Las tres funciones básicas de la universidad están referidas por la formación, algunos le llaman proceso de enseñanza-aprendizaje, otros le llaman, en el sentido clásico, la docencia. Y estas tres funciones se recogen de las otras diversas funciones que tiene la universidad, pero que estas tres son como las centrales, ¿no? Uno de ellos es la función de la universidad, es la docencia o proceso, o lo que usted ha dicho, formación académica. Algunos le llaman formación de enseñanza-aprendizaje. El otro eje está dado por la investigación. Y el siguiente eje está dado por la responsabilidad social universitaria, entendida como gestión. Una gestión ética y eficaz de la tercera función es la proyección social o extensión universitaria.
Esas tres funciones son las que se reconocen en muchos casos, en muchas propuestas, pero institucionales, y por lo tanto atraviesa también a los currículos, pero no es la parte constitutiva que dinamiza la propuesta propia de una carrera, de una profesión, sino que nos dice que todas las propuestas curriculares deben responder a esas tres funciones. No la en de esas tres funciones, básicamente. Y algunos agregan otras funciones, ¿no? Dependiendo los matices, pero son de orden institucional. Quiere decir que todo lo que haga la universidad debe girar alrededor de esos tres ejes. En este caso, los ejes curriculares que se están planteando acá y que lo recojo de la propuesta del MOEDUN, ¿no? Son los que básicamente, si me dejan por favor, aquí lo había identificado, ya, no sé, voy a compartirlo para que se pueda visualizar mejor, ¿ya? Voy a compartirlo. Entonces, estoy tomando como referente el MOEDUN. Cada rato me confundo, creo, entre MOEDUN y EGUN. Mucho UN. Entonces acá tenemos el modelo curricular, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces tiene su concepción curricular, ¿no es cierto? Y aquí vienen los ejes para la gestión curricular, ¿no? Entonces aparece la responsabilidad social universitaria, que no es lo mismo que la proyección social ni la extensión universitaria. Es totalmente, o sea, la responsabilidad social universitaria es una forma de gestionar, es una gestión, dice la ley universitaria, es una gestión ética y eficaz de los impactos de las funciones centrales de la universidad. Entonces, una función central de la universidad es el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso formativo académico, como usted lo ha denominado. Entonces, tengo que gestionar de esta manera ética, responsable, eficaz, los impactos que genere mi proceso formativo. Y eso implica no solamente hacer acciones de responsabilidad social, sino implica tomar conciencia permanente a partir de autodiagnósticos para visibilizar los impactos que generamos, pero lo peor es los impactos que no generamos. ¿No? Porque eso es lo interesante, ¿no? El filósofo François Valais alguna vez dijo eso, ¿no? Es decir, el problema de la universidad peruana no es ni siquiera que genere impactos, sino que no los está generando. Y no se da cuenta porque no mide, ¿no?, los impactos que va trabajando. Entonces, los impactos los deberíamos medir en todos los escenarios posibles. Uno de ellos es el proceso formativo, por ejemplo. Bajo el perfil que estamos generando, obviamente, ¿no? Esa es la línea, ¿no? Bueno, pero también se hace, los impactos positivos es, digamos, lo que nosotros le hemos llamado acciones de responsabilidad social, pero que en el fondo son acciones de proyección social. Son acciones. La característica que tenga que diferenciarse es que estas deben ser sostenibles y deban medirse en los impactos, ¿no? Entonces, trata de marcar, o sea, la proyección social bajo este enfoque de responsabilidad social universitaria por impactos, que es así como se llama. Trata de marcar una diferencia en el sentido de que no sea la asistencia social que se interprete como proyección social. No es una proyección social asistencialista, sino sostenible. Y en este sentido, acá articula varias cosas. Articula también la investigación, porque la sostenibilidad está dado de dos puntos de vista. Está dado, digamos, por la naturaleza de nuestra institución. Es decir, ¿qué damos? Damos formación académica, investigativa. Eso es lo que tiene que sostener la propuesta. Es decir, los conocimientos, las herramientas de investigación, lo que utilicemos los docentes y los alumnos. Y lo segundo es que tiene que ser participativo, en el sentido de que tiene que ser necesariamente con grupos de interés o participantes del contexto. Entonces, esto es lo que debe dinamizar todo nuestra propuesta curricular, con diferentes niveles de complejidad. Pero yo entiendo que este eje debe así articular y generar todo ello.
Entonces, en el Moedun se habla de los ejes curriculares, no se habla de los ejes fundamentales o de los ejes universitarios, porque en realidad si uno lo busca en la ley universitaria son las funciones de la universidad. El problema no está que se diga, sino que eso se haga latente, ¿no? Y esto se hace latente en la propuesta curricular, pues. Entonces, los ejes transversales van a dinamizar, los ejes transversales curriculares van a dinamizar la gestión de nuestras asignaturas, ¿no? Es decir, cómo es que tenemos que interrelacionarlas con formación, o con acciones de responsabilidad social o con otras. Que en la práctica significa tener esa apertura de involucrar todos estos ejes, ¿no? O sea, un curso debe estar atravesado por todos ellos, pero evidentemente con pertinencia y con un poco de prudencia, porque también no nos podemos llenar de todo, ¿no? En realidad luego yo tengo que evidenciar que esto lo estoy haciendo. Entonces, por ahí, la línea general es que estos ejes son los siguientes: responsabilidad social, investigación formativa. Quiere decir que toda asignatura debe dinamizarse con el matiz de la investigación formativa, ¿no? Con la investigación, acá se ha colocado I más D más I, que es la investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Con los matices. Estos son los ejes transversales, y creo que me parece que falta uno por acá. Sostenibilidad ambiental, ética y ciudadanía, identidad, interculturalidad e inclusividad, multidisciplinaridad e interdisciplinariedad. Estos son los ejes, aparecen en el Moedun, ¿no? Ya, hasta ahí queda, y si vamos a la parte inicial, no existe, acá está el índice, existe lo que se habla en las funciones de la universidad, claro, de la UNT, pero la UNT forma parte, pues, del universo de universidades nacionales en el Perú, y por lo tanto tiene que ajustarse a lo que señala la ley, pues, ¿no? Y bueno, ahí se especifica, pues, aquello que tal vez algunos denominan los ejes fundamentales de la universidad, ¿no? No sé si está por acá, voy a ver si doy con él, pero en todo caso a eso apuntaría, pues, ¿no? Más o menos, ahí está la formación, ¿ve? Esos son, más o menos se repite, ¿no? Se repite un poco, el nombre se modifica, pero esa es la función a la cual, por eso dice en concordancia con la ley tanto, ¿no? Y ahí está la formación sociopersonal, profesional, humanista, que le estamos dando ese matiz en función al carácter del modelo, ¿no? O se le está dando. Y ahí está, ¿no? Formación de investigación e innovación para el desarrollo del país, que es la parte del eje de la investigación, o es la función de la investigación, perdón, y la función de la responsabilidad social con compromiso humano y ecológico, que es como que la función de la proyección social y la extensión universitaria, que sigue vigente, por si acaso, en nuestra ley universitaria. No confundir el plano de la responsabilidad social con el eje de proyección social. Bueno, eso es lo que yo tendría que responder entonces, ¿no? En algunos escenarios, en algunas propuestas curriculares, se habla de estos ejes fundamentales, pero que en el fondo son las funciones de la universidad, ¿no? Y propiamente en un documento curricular conviene establecer los ejes transversales curriculares para la organización y propuesta de nuestros cursos, ¿no? Bueno, eso sería el abordamiento que yo le doy, maestro. Gracias, José. Si me permiten hacer una... ¿Hola? Sí, claro, doctor Elmer. Sí, señorita. Gracias. Bueno, yo tengo entendido que José no es el autor del modelo, y él hace muy bien en buscar las razones para fundamentar su exposición, pero es que esto ya lo había planteado también a uno de los autores, me parece, el profesor Carlos Lázaro, y le dije que no estaban considerados. Y justamente estamos viendo ahí que cuando se lee los ejes transversales, se está leyendo nuevamente investigación y se está leyendo nuevamente responsabilidad social. ¿Por qué? Porque ahí hay una confusión. Cuando se habla de tres funciones, inmediatamente de ahí se deriva los pilares.
o los ejes centrales. La Universidad de Piura le llama pilares, ¿no? Los 3 pilares. ¿Y cuáles son? Eso es justamente lo que estamos diciendo. La formación académica, la investigación y la responsabilidad social. Son los 3 ejes centrales. Eso no tiene por qué ir en los ejes transversales. Y en cambio nosotros acá lo hemos considerado también, está en el modelo, está como eje transversal la investigación y la responsabilidad social. Y la responsabilidad social tiene 2 aspectos, la extensión universitaria y la previsión social. Entonces son 2 aspectos que no lo veo tampoco desarrollados en el modelo. Claro, eso leyendo un poco sobre el SUNEDU, la información que se nos da ahí nos aclara, ¿no? Y uno, lo que le falta al modelo, lo vamos a complementar con lo que el modelo macro, que sería ya la educación, la ley universitaria, o en todo caso sus instituciones complementarias como el SUNEDU, ¿no? Entonces ahí nos basamos en eso. Pero decía esto justamente para que entendamos que la planificación tiene 3 ejes centrales y ejes transversales. Entonces, cuando centramos la actividad en un eje central, en cualquiera de los ejes centrales, pero no olvidemos también considerar los ejes transversales, ¿no? Y entonces para eso ya no hay necesidad de redundar ahí en lo que se ha hecho justamente en la caracterización de los ejes. Solamente eso para que no haya, por decir de lo contrario, miramos ejes transversales, pero nos confundimos con los ejes principales, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Muy bien. Bueno, es cierto, no soy el autor del modelo y hablo desde el conocimiento que, bueno, uno ha tenido como participación en algunas otras universidades en la elaboración de modelos, ¿no? Yo he tenido participación hasta en 2 universidades de formulación de modelos de... Y acá estuve también apoyando las primeras sesiones, lo que pasa que después, por tareas personales, no pude proseguir. Y yo sí estoy de acuerdo que se debe separar, porque en realidad está bien dicho los 3 pilares, está bien dicho probablemente esa es una mejor denominación a ejes, porque confunde. Es decir, el común de profesores universitarios que no son profesores de formación, como lo es el maestro Elmer, quien fue mi maestro. Es decir, no tiene esa manera amplia que tiene el profesor Elmer de visualizar 2 tipos de ejes, pues, ¿no es cierto? Esto que son las 3 grandes funciones de la universidad, es más, yo diría las 3 son la formación académica, correcto, la investigación, correcto, y la otra no le llamaría responsabilidad social, le llamo proyección social e extensión universitaria, pero en fin. Y luego están los ejes curriculares. Entonces, la mirada que tiene el maestro de esta dinamicidad, probablemente yo también la comparto, esta dinamicidad, pues el común del docente universitario no la tiene, ¿no? Entonces, también cabe bien resaltarlas o como pilares o como funciones, porque cualquiera de nosotros que haga la tarea docente universitaria puede olvidarse todo menos de estas 3 funciones. Es decir, estos 3 son la esencia del quehacer universitario sobre el cual se viene debatiendo bastante, ¿no? Porque algunos plantean que ya en la concepción de universidad, esto responde a lo que Hans Huysema, un profesor holandés, denomina universidades de tercera generación. En el sentido que las universidades de primera generación se han dedicado solamente a transmitir información. En la medida que las universidades de segunda generación transmiten no solamente información, sino que también le suman investigación y la preocupación por la profesionalización. Y las de tercera generación son aquellas que entran a proponer desde la problemática cultural, social, ¿no es cierto?, innovación. Y por lo tanto, cabría muy bien ahí el horizonte de proyección y extensión universitaria. Y más bien la responsabilidad social universitaria vendría a ser, como lo dice la ley universitaria, la gestión ética de la universidad. Y la gestión ética de la universidad se traduce como la gestión ética de sus impactos. Entonces, la universidad tiene 4 tipos de impactos. Tiene 2 impactos propios como institución, como cualquier otra empresa, que no es empresa la universidad, pero lo puede tener cualquier otra empresa, cualquier otra organización. Entonces tiene un impacto organizacional interno con sus empleados, con sus docentes, con todos ellos, y tiene un impacto externo como que genera daños al medio ambiente, o bueno, en fin. Pero también tiene 2 impactos que la hacen propia de la universidad y la distinguen de cualquier otra empresa y de cualquier otra organización,
¿ya? La hacen única, ¿no? Uno de ellos es el impacto formativo y otro de ellos es el impacto cognitivo, es decir, la cantidad y la calidad de conocimientos que produce y la calidad de formación que produce. Y por lo tanto, eso, a decir de teórico François Valleys, hace que la universidad sea tratada no como empresa, aun cuando sea de origen privado, debiera regirse por otros cánones y otros patrones, porque es una institución única. Y sobre esos 4 impactos hay que medirlos, ¿no? Entonces la responsabilidad social es eso. ¿Ya? Ahora, voy a hacer educación, voy a hacer clases con responsabilidad social, por eso es una gestión ética. Bueno, muy bien. En los ejes se ha colocado la responsabilidad ética, la responsabilidad social articulado al proceso formativo y a la investigación, porque es atendiendo uno de los estándares de acreditación de las universidades, ¿no? Entonces, sí, en el modelo de acreditación de CINEACE se habla de, me parece el estándar 25, habla de las acciones de responsabilidad social de las escuelas profesionales o de los programas de estudio de las escuelas. Y en el estándar 12 habla de la articulación, el modelo de CINEACE habla de la articulación de la responsabilidad con el proceso investigativo. Y en el estándar 25, si mal no recuerdo, habla de la articulación, 25-26, habla de la articulación de la responsabilidad social con el proceso formativo. Atendiendo a esos patrones de exigencia, entiendo yo, y creo que en esta parte, formé parte, estuve contribuyendo con el grupo que estaba haciendo, se tomó en cuenta este parámetro, ¿no? Entonces, primero, no denominar eje a los dos, sino interpretarlo como que son funciones de la universidad. Y segundo, dejar los ejes transversales curriculares para la parte de la estructuración curricular. Entonces, de esa manera, el profesor también tiene una lectura que no desdice de lo que está diciendo el profesor Elmer González, ¿no? Es decir, están los pilares fundamentales, pues ahí están, como funciones, y dónde están los ejes transversales curriculares, que también están. Hagamos lo que hagamos como docente universitario, tenemos que hacer esos 3 pilares o esas 3 funciones fundamentales. No podemos deshacernos de eso. Eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, y ya más propiamente dentro del programa de estudio ya se nos plantean los ejes de por los cuales tiene que dinamizarse nuestra propuesta educativa. Bueno, eso sería mi participación. Gracias, José. Gracias. Gracias, doctor Elmer, también. Gracias, maestro. Doctor José, siempre los aportes van sumando, ¿no? Van sumando. Bien, ¿hay alguien más que desea hacer alguna pregunta al doctor José Pérez en relación a lo abordado? Creo que ya no hay nada. Bastante claro ha sido su exposición, doctor José. Y bueno, creo que vamos ya cerrando este momento con la respectiva evidencia, ¿no? De que estamos acá de manera responsable, incorporando más conocimientos para seguir mejorando nuestros planes de estudio, ¿no? Bien, entonces les pedimos por favor que aperturen sus cámaras para registrar la evidencia. Ingeniero Ever, por favor, si nos ayuda con la evidencia. Ya. ¿Sí? Todos los que puedan aperturar sus cámaras para vernos un inicio de semana. ¿Sí? Ya creo que estamos. A ver, por ahí siguen aperturando sus cámaras. Qué gusto verlos. Como equipo seguimos sumando, ¿no? Bien. Sí, seguimos aperturando cámaras. Creo que sí. A ver, si podemos. Algunos siguen, otros creo que todavía no es posible. Pero ahí están registrados sus nombres. Sí. Bien. Ya, a ver, ingeniero, por favor. Ok, empezamos con el primero. 1, 2, 3. Ya, vamos al segundo. La segunda hoja, por favor. Ya está. Entonces, si no hay más nada, agradecemos una vez más al doctor
José Pérez, a ustedes también por su disposición, ¿no? Y a seguir trabajando en mejoras de nuestro perfil de egreso por una universidad cada vez más adecuada, ¿no? A las exigencias de estas demandas. Muchas gracias, seguimos cumpliendo en nuestras tareas. Muy buenos días y que tengan una provechosa semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, gracias. Luego, gracias. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias Gracias. y hasta pronto. Hasta luego.